Hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén viendo. Me presento, Cristian Vera. Un gusto estar con ustedes en el canal de Indagando en la Biblia, nuevamente como invitado. Y vamos a presentar hoy otro análisis de los evangelios. Específicamente vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, uno de los evangelios que dentro de la comunidad, eh, dentro de la comunidad de ciencias bíblicas, pues también es muy analizado. Y hoy vamos a hacer ese mismo análisis desde un contexto histórico, crítico de este evangelio, esperando que la información que les vamos a estar mostrando en este momento, pues sea una información que ustedes puedan, les permita, les dé la opción a que ustedes también puedan hacer sus propias investigaciones. Entonces vamos a iniciar con este tema del Evangelio de Juan y ahí tienen la presentación. Vamos a hacer el análisis histórico crítico de este documento. Vamos a iniciar con la autoría y su datación. Es importante que cuando hacemos este análisis de cada uno de los documentos del Nuevo Testamento o de la Biblia, siempre sepamos quién es el autor y la datación del mismo, para que nosotros pues concorde, en concordancia con eso, pues también sepamos cómo este documento se elaboró. Entonces ahí tenemos la datación y la autoría. La mayoría de los estudiosos sitúan la redacción del Evangelio de Juan entre el 90 y el 95. En este caso estamos hablando del primer siglo, ¿no? Sin embargo, algunos investigadores han propuesto una fecha más temprana, antes del 70, estamos hablando antes de la caída del templo. Sin embargo, tradicionalmente se ha atribuido la autoría a Juan, el discípulo amado, quien fue uno de los apóstoles de Jesús. Algunos estudiosos han debatido, en cambio, esta atribución, sugiriendo que el Evangelio pudo haber sido escrito por una comunidad joánica que preservó y desarrolló la enseñanza de Juan. Esto también, pues, es parte de los académicos. Ellos creen que este documento fue elaborado, en cambio, por las escuelas joánicas, ¿no? Asimismo, como pasó con las cartas de Pablo. Muchas de las cartas de Pablo, bueno, para los que ya conocen este tema, están divididas. Todas las cartas de Pablo, las 13 o hasta las 14 cartas de Pablo, están divididas entre cuáles son de autoría netamente paulina y cuáles son de autoría post-paulina, digamos así, ¿no? Que serían las cartas que se editaron después, en este caso por las escuelas paulinas, por los discípulos de Pablo. Estamos hablando de una segunda y tercera generación. Entonces, de la misma forma, se cree que el documento de Juan pudo haber sido un documento que tuvo una redacción después por las escuelas joánicas. La datación más tardía está limitada por el papiro 52, o el P52 también como se conoce. Este papiro tiene una datación entre el año 125 al año 150. Y por la mención y la cita del gnóstico Basílides, así como por las menciones del Evangelio de Juan que hace Justino Mártir, Ptolomeo, Heraclión y Tasiano. Anteriormente al año 180, junto con las de Ireneo de León y el fragmento muratoriano, que estamos hablando hacia el año 180, ¿no? Así como también Clemente de Alejandría y Tertuliano hacia el año 200. El consenso general es que el Evangelio de Juan fue escrito en Éfeso, una ciudad importante en Asia Menor, estamos hablando de la actual Turquía, donde Juan habría pasado sus últimos años y ejercido una gran influencia en la comunidad. Sin embargo, algunos estudiosos han señalado que el contexto del Evangelio refleja un ambiente judío-palestino anterior al año 70, lo que ha llevado a la hipótesis sobre una posible redacción inicial en Judea. Es decir, pudo haber sido escrito inicialmente en Judea
y luego pudo haber sido terminado, digamos así, hasta llegar al Evangelio de Juan canónico que conocemos, pudo haber sido terminado hasta el siglo II. ¿Cómo se lo está situando? Se me pasó una diapositiva. Bien. Dice lo siguiente: los eruditos alemanes tienen opiniones diversas. Rodolf Bultmann, un destacado crítico bíblico, argumentó que el Evangelio tiene varias capas, con una primera edición hacia el 90 después de la Era Común y revisiones posteriores. Martin Henger, de la Universidad de Tubinga, sostuvo una datación más temprana, entre los años 70 y 90. Entre los franceses, Raymond Brown propuso una fecha entre los 80 y 100 después de la Era Común para la composición final. Otros académicos están divididos. Por ejemplo, Antonio Piñeiro fija la redacción hacia el año 100 de la Era Común, mientras que José Colanga defiende una fecha alrededor del año 50. Acto seguido, Benjamin Isaac fecha el texto entre los años 75 al 100, en parte basado en su análisis del supuesto contexto histórico en cuanto al género literario. La mayoría concuerda en que Juan no es una biografía histórica, sino un evangelio teológico interpretativo. Entonces, es importante que también sepamos eso, ¿no? No necesariamente los acontecimientos o las historias que se relatan dentro de este evangelio tienen que ser de corte histórico. Más bien, según algunos académicos, es una biografía histórica, pero tiene, digamos, una base más teológica. Y esto pues lleva a la interpretación también. Entonces ya hemos visto la datación y la autoría de este documento, quienes fechan su datación anterior al año 70 y quienes hacen una datación posterior, ¿no? Del año 80 en adelante. Quienes también proponen dos tipos de redacción, de una redacción primaria en Judea y una redacción que se hace después en las escuelas jónicas. Entonces, de aquí vamos a pasar a la siguiente diapositiva, mencionando algunos comentarios críticos, algunos comentarios patrísticos sobre este documento. Y por ejemplo tenemos a Ireneo de Lyon en su obra Adversus Aeres, libro 2, que dice lo siguiente, hablando sobre este documento, ¿no? Dice: todos los presbíteros de Asia que, viniendo en torno a Juan, de él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo de Trajano. Y bueno, cuando ya dice el tiempo de Trajano, ya nos da una fecha, ¿no? Entre el año 98 al 117 de la Era Común, ¿no? Algunos de ellos vieron no solamente a Juan, sino también a otros apóstoles, a quienes han escuchado decir lo mismo. Entonces, estamos viendo una cita de Ireneo de Lyon, mencionando ya este documento, el documento del Evangelio de Juan. Ignacio de Antioquía, en su obra llamada Epístola a los Antioqueños, en el capítulo 6, también hace una mención, en este caso es una mención de Juan 1.1, ¿no? Dice: los evangelistas, al declarar que el único Padre era el único Dios verdadero, no omitieron lo referente a nuestro Señor, sino que escribieron: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y estamos viendo por una cita de Juan 1.1, lo que se conoce como el prólogo, ¿no? El prólogo de Juan. Vamos a mencionar también algunas compilaciones o recopilaciones que se hacen de este documento. Lo más temprano posible, que ya vemos que este documento ya existía, ¿no? Y entre eso tenemos a Tetramorfo, ¿no? Una obra de Ireneo de Lyon alrededor del año 160, y quienes lo datan hacia el año 170 también. Esta obra pues registra ya
dentro de Tetramorfos, no solamente el Evangelio de Juan, sino los tres evangelios sinópticos, ¿no? De la misma manera, en una misma línea de tiempo, Diatesarón, una obra de Tasiano el Sirio, un discípulo de Marción del Ponto, también recoge este documento llamado el Evangelio de Juan, y dentro de esta obra él hace una armonización de los cuatro evangelios, haciendo una obra única llamada Diatesarón. Y pues bueno, ahí vemos registrado también el Evangelio de Juan, y estamos hablando de la misma línea de tiempo de Tetramorfos, alrededor del año 160-170. El fragmento muratoriano, también conocido como el canon muratoriano, alrededor del año 170, también contiene el Evangelio de Juan. Y bueno, este es uno de las primeras compilaciones que se hacen casi en su totalidad el Nuevo Testamento, ¿no? Digamos que es un canon muratoriano. Y este también pues recopila el Evangelio de Juan. Se le da una datación hacia el año 170, 180. Hay quienes ahora están cuestionando también, eso es importante que sepamos, hay quienes ahora están cuestionando la datación del fragmento muratoriano, una obra que está escrita en latín antiguo. Pero bueno, habría que ver más adelante las diferentes hipótesis que se dan en cuanto a su datación y por qué no creen que sea una obra del año 170 o del 180. Y aquí yo les dejo una imagen también pues del papiro 66, un papiro que contiene información del Evangelio de Juan y que está datado hacia el año 200. Vamos a ver algunas evidencias papirológicas sobre el Evangelio de Juan. Papiros que se han encontrado actualmente y que contienen información de este Evangelio. Por ejemplo, vamos a mencionar el papiro 52, también llamado el fragmento de San Juan. Es el trozo de manuscrito escrito en papiro o pictógrafo más antiguo conocido del Nuevo Testamento hasta el momento. Contiene en la parte delantera del fragmento el versículo de Juan 18, desde los versos 31 a 33, en griego. Y en la parte de atrás contiene el versículo 37 o 38. Entonces, este es uno de los evangelios, uno de los fragmentos en papiro más antiguos que tenemos acerca de este evangelio, el papiro 52. Y aquí yo les muestro una tabla de las diferentes evidencias en papiro que contienen información de Juan. Entonces, tenemos papiros del siglo II, del siglo III, y de aquí en adelante pues hasta el siglo VI, VII, papiros que contienen información de este documento llamado Evangelio de Juan, documento canónico del Evangelio de Juan. Entonces, yo les presento esta tabla para que ustedes también pues puedan corroborar la información que se está presentando en este momento. Y pues bueno, también nos da la oportunidad de que en nuestras investigaciones podamos recurrir a estos papiros para saber qué contiene, qué dice, si realmente la información que está en el papiro es igual a la información que tenemos en nuestro documento canónico en la Biblia, ¿no? Entonces, de aquí vamos a avanzar y vamos a conocer la estructura del Evangelio, cómo está compuesto este Evangelio. El Evangelio presenta una interrupción notable al final del capítulo 12, admitida por todos los comentaristas, por lo que la obra queda dividida en dos partes principales, a la que se suma un añadido o epílogo general. Bien, dice, la primera parte comprende lo que es el capítulo 1 al capítulo 12. A esta parte se le suele llamar el libro de los signos, ya que contiene signos o señales realizadas por Jesús para que crean en él. Tenemos la conversión del agua en vino en las bodas de Caná en el capítulo 2, la curación del hijo del funcionario real en el capítulo 4, la curación de un enfermo en la piscina de Betesda y Jesús caminando sobre el agua
del capítulo 5, la multiplicación de los panes y los peces en el capítulo 6, la adúltera en el capítulo 7 al 8, la curación del ciego del nacimiento en el capítulo 9, la resurrección de Lázaro, que está en el capítulo 11. Se hipotetizó que esta primera parte del Evangelio de Juan podría derivar de una fuente anterior a la que se le llamó Evangelio de los Signos. Esto es importante también saber, no conocer. Es muy probable que este, digamos, sería el documento primario que se pudo haber conocido. Y luego de esto, pues también tuvo una reedición. Eso es algo que ya es muy conocido por la academia, ¿no? Que los documentos no son tal cual como actualmente tenemos en nuestras Biblias, el documento canónico, sino que fueron documentos que tuvieron ediciones posteriores a una edición primaria, ¿no? Y estas ediciones se dieron hasta el siglo II aproximadamente, y hay quienes dicen que hasta el siglo III también, antes de que estos documentos sean ya puestos dentro del canon bíblico. Esta primera parte tiene un prólogo bastante desarrollado. Estamos hablando de capítulo 1, del verso 1 al verso 14, y un epílogo que se encuentra en el capítulo 12, del verso 37 al verso 50. Hay una imagen del papiro 75, ¿no? El epílogo es la sección final que puede incluir hechos o reflexiones adicionales que se relacionan con el tema central, pero no necesariamente son parte de la trama principal. Ahora, la segunda parte, estamos hablando del capítulo 13, el capítulo 20, se lo puede llamar el libro de la pasión. La segunda parte tiene un prólogo sumamente breve, estamos hablando del capítulo 13:1, y un epílogo hacia el capítulo 20, del verso 30 al verso 31. El capítulo 21 consta de un cuerpo propiamente dicho, estamos hablando del verso 21, del 1 al 23, y de su epílogo del verso 24 al verso 25 del mismo capítulo, ¿no? El capítulo 21. Así, en el Evangelio de Juan se distinguen dos tiempos. La primera parte, cuando todavía no ha llegado la hora, Jesús se revela a través de signos y gestos simbólicos. Y en la segunda parte, habiendo llegado ya la hora, la revelación se produce en la ejecución y muerte de Jesús, tiempo de su glorificación. Ahora ya hemos conocido todo eso, ¿no? Tanto autoría, hemos hablado también de la datación, de primeras compilaciones, evidencia patrística, hemos hablado de evidencias en papiros que existen hasta la actualidad, y hemos visto también la estructura de este documento. De aquí vamos a la parte final, que está, me gusta presentar siempre en estos estudios, que sería lo que se conoce como el tema, ¿no? Interpolaciones o también variantes textuales que contiene este documento. Esto ya es algo muy conocido dentro de los círculos académicos y dentro también de los círculos de personas que divulgan esta información, como lo estamos haciendo en este momento, que divulgan esta información sobre los estudios de ciencias bíblicas de los documentos de nuestra Biblia, ¿no? Y es inevitable conocer que nuestra Biblia contiene muchas variantes textuales y también muchas interpolaciones que se han visto, ¿no? A través de los estudios entre documentos, sea papiros o sea códices. Entre un documento y otro existen este tipo de variantes textuales o también interpolaciones. Y eso vamos a hablar, en este caso vamos a hablar sobre una interpolación muy conocida dentro de este evangelio, que estamos hablando de lo que se conoce como la perícopa de la mujer adúltera. Muchos los consideran pseudoepígrafo. El pasaje de Juan 7, del verso 53, que sería el último verso
del capítulo 7 y del capítulo 8 del verso 1 al verso 11. Aquí es donde se encuentra pues esta perícopa llamada la mujer adúltera. Dice, un amplio consenso académico ha determinado de que el pasaje es una interpolación posterior añadida después de los manuscritos más antiguos. La perícopa no aparece en los manuscritos griegos del Evangelio procedente de Egipto. No se encuentra ni en el P66 ni en el P75. Ambos asignados a principios del siglo II y siglo III. Ni en los importantes manuscritos producidos a principios o mediados del siglo IV, que estamos hablando del Sinaítico y el Vaticano. Tampoco se encuentra en los códices del siglo V, como el Ephraim's Scriptus y el Códice Alejandrino. El primer manuscrito griego que se conserva, que contiene la perícopa, es el Diglot latín griego, que estamos hablando del Códice Beza, producido en los siglos VI. En este Códice Beza se encuentra esta obra, ¿no? Esta obra llamada La Perícopa de la Mujer Adulta. Vamos también a mencionar un poco acerca de esta otra interpolación. Vamos a hablar del ángel que descendía en el estanque de Betesda. Tal vez para muchos van a escuchar por primera vez este tema, para otros ya es conocido. Entonces vamos a mencionar, ¿no? esta información que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Dice lo siguiente desde el verso 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacia 38 años estaba enfermo. Entonces, los versículos a analizar es lo que usted puede ver ahí, que está marcado con un fondo amarillo, ¿no? Que dicen que la multitud de enfermos esperaba el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía pues al estanque era el que se sanaba. Entonces vamos a analizar estos versos, que serían el verso 3 y el verso 4 de Juan 5. Primero que todo, pues debemos conocer sobre la ubicación geográfica del estanque de Betesda, y aquí yo les traigo esta foto, ¿no? Una foto, digamos, de una maqueta, y el estanque de Betesda está ubicado en esta parte, ahí pueden ver ustedes, dice. Se construyó hacia el siglo XVIII, estamos hablando antes de la era común, llamada también Piscina Alta. En el año 200 antes de la era común, durante el periodo en el que Simón II era el sumo sacerdote, se añadió una segunda piscina. Tras un estudio arqueológico más consensuoso, empezó a develarse la función de las 2 piletas separadas. La pileta del sur, que representa una serie de escalones anchos, servía de mikveh. Esto sería pues un baño empleado para las inmersiones rituales en el judaísmo. Mientras que la pileta del norte, de mayor tamaño, servía para reservorio para suplir continuamente de agua a la piscina menor. Entonces era un reservorio, la más grande era un reservorio, mientras que la pequeña, según algunos historiadores y arqueólogos, pues creen que era una mikveh. Entonces aquí tenemos, me gusta siempre utilizar esta herramienta, ¿no? Conocida como el interlineal de Tischendorf. Y aquí vemos claramente que nuestra versión de Reina Valera, que presenta este interlineal, nos presenta la evidencia de que hay material aquí añadido. Por ejemplo, ustedes pueden ver en griego y pueden ver que el versículo 3 culmina hasta donde dice cojos
de secos, dice ahí. Cojos de secos, que estaríamos hablando que sería en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Hasta ahí está la información en griego. Entonces, vemos que lo que dice a continuación, que esperaban el movimiento del agua, no existe. No existe dentro de la información en griego que nos presenta el interlineal de Tischendorf. Y por otro lado, el versículo 4 no hay información en esta versión de Tischendorf. No tenemos información del versículo 4, dándonos a conocer de que este versículo fue añadido posteriormente. Dentro de esta interpolación del ángel que descendía en el tanque de Bethesda, existen alguna variante en cuanto al nombre que nuestra Biblia dice Bethesda, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les presento estas 6 variantes que existen en nombre entre un manuscrito y otro. Existen diferentes nombres, como por ejemplo, ahí ustedes pueden ver las variantes de este lado y los manuscritos que respaldan la variante del lado acá, ¿no? Por ejemplo, una de las variantes sería Bexata, que se podría traducir como casa de olivos o casa de las aceitunas. Otra variante que tenemos es Belzeta, que también se traduciría como casa de misericordia. Otra variante, sería Besata, de la misma forma, casa de aceituna o lugar de olivos. Bexaida, esta es otra variante, casa de la pesca o lugar de pescadores. Y si se dan cuenta, pues hay, digamos, una diferencia, ¿no? Entre Bexaida, que ya habla de casa de pesca, y en este caso Bexata, ¿no? O Besata, que se traduce casi igual, ¿no? Como casa de aceituna o lugar de olivos. Y la última variante, que es la que se encuentra dentro de nuestra Biblia, que es la palabra Bethesda, que se traduce como casa de misericordia o casa de bondad. Está respaldado pues en los manuscritos que ustedes ven, como el Códice Alejandrino, el Proem Rescriptos, y bueno, ahí ustedes pueden ver toda la información que se está presentando. Y es importante, ¿no?, que tengamos en cuenta esto, ¿no? Porque también entre una traducción bíblica a otra traducción bíblica va a haber esta variante en cuanto al nombre del estanque. Ahora vamos a seguir analizando en los manuscritos sobre esta interpolación. Y vemos aquí una imagen del Códice Sinaítico, que ahí dice, ahí ustedes pueden ver, ¿no? El capítulo 5, verso 1. 5, verso 1. Y ahí habla, ¿no? Ahí, según la traducción del Códice Sinaítico, dice, y en Jerusalén, en la puerta de las ovejas, un estanque en hebreo, que se le llama Bethesda, dispone de cinco porches. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y secos. Hasta ahí. Y el verso 4, en cambio, no lo vemos registrado. Entonces, del verso 3 salta al verso 5. Y así mismo ustedes pueden ver en la imagen del Códice Sinaítico, ¿no? Acá yo les presento también lo que se encuentra en el papiro 66. En el papiro 66 también vemos que del verso 3 salta al verso 5. La información que contiene es igual como la que leímos del Códice Sinaítico, dice. Pero dice aquí, acá, en esta estaba acostada la multitud, siendo débiles los ciegos, de cojos y secos. Hasta ahí. El verso 4 vemos que no existe, ¿no? Y de ahí salta al verso 5, pero hombre allí de 38 años, teniendo en debilidad en él, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces, estamos viendo que igual en este papiro, en el papiro 66, el versículo 4 no existe, y el final del versículo 3, digamos que la oración final del versículo 3 tampoco se atestigua en este manuscrito llamado el papiro 66.
Entonces aquí hemos llegado al final, creí que tenía otra diapositiva más. Aquí hemos llegado al final de esta presentación del Evangelio de Juan con esta información que les he dado acerca de estas interpolaciones, ¿no? Como la interpolación más famosa, más conocida como la de la pericopa de la mujer adúltera, y esta otra interpolación que estamos hablando sobre el ángel que descendía en el estanque de Bethesda. Entonces, espero pues que la presentación que hemos hecho pues haya sido de mucho gusto para cada uno de ustedes, o sea, que esta información les permita a ustedes tener material, no solamente para realizar sus propios estudios, sino pues material que también les permita a ustedes hacer la divulgación, ¿no? La divulgación de esta información. Como se está haciendo desde este canal también, al cual me ha invitado mi amigo Alonso, de Indagando la Biblia. Yo no tengo nada más que añadir, les doy ahí esta información para que ustedes puedan también hacer sus propias investigaciones y pues de mi parte, agradeciendo mucho a Alonso por la invitación a este programa y espero pues si es que hay una próxima oportunidad, traerles un nuevo estudio sobre los evangelios, sobre su análisis histórico críticos, en este caso pues de los documentos del Nuevo Testamento. Me despido y espero poder estar con ustedes en una próxima ocasión.